que nos están observando a través de nuestro canal oficial de Facebook, la Municipalidad de Bagaces. Hoy tenemos un espacio muy importante que hemos anunciado en nuestras redes sociales, que es acerca del gusano barrenador. Para esto le damos la más cordial bienvenida a don Luis Fernández Trejos, de la Oficina Regional de SENASA. También está con nosotros miembros del Honorable Consejo Municipal y mi persona, Diego Vega, que va a moderar este webinar. Así que le damos la más cordial bienvenida, don Luis. Muchas gracias por aceptar este webinar y estar acá con nosotros para evacuar las dudas acerca de esta problemática que se ha presentado en los últimos días. Gracias, Diego. Me dicen si se escucha todo bien. Todo perfecto. Ok, listo. Primero que nada, pues agradecerles el espacio. Es un tema que creo que en este momento pues está en boca y en boca de todos y que es elemental, sobre todo, informarse de forma veraz y certera, ya que pues hemos notado también en algunas otras partes cómo lamentablemente se ha hecho de un mal manejo de información en redes sociales y esto pues acarrea una red de confusión y desinformación. Vamos a dedicarle unos ratos, espero ser lo más claro, por preciso, haré un recorrido un poco en lo que es el gusano barrenador, un poco de su historia, cómo fue controlado con anterioridad y las circunstancias que vivimos actualmente. Al final podemos tomar un rato para abrir el foro y sacar todas esas dudas que tengamos para que realmente seamos o tengamos una buena fuente de información que podamos nosotros mismos ser nuevos expositores ante otras personas que están alrededor para que todos estemos informados. Es elemental en este momento una información correcta para evitar todas estas confusiones que se hacen en el camino. Como decía don Diego, de mi parte soy el jefe de salud animal de la Dirección Regional Chorotega de SENASA, e igual nuestras oficinas en todo momento están a la orden de ustedes. A veces me van a disculpar, a veces no me siento tan cómodo en los virtuales, soy más de contacto visual directo con las personas, pero vamos, espero no dormirlos durante la charla. Primero que nada, pues vamos, como les decía, a dar una idea de quién es esta mosca, qué es lo que está y de su historia un poco. La Cochromio minivorax es el nombre que se le da a este gusano, a esta mosca, que es la que genera la larva de ella misma. Esta Cochromia, bueno, el nombre científico, en pocas palabras, lo que dice es que es devoradora de hombres. Esto fue en algún momento, lo vamos a ver más adelante, quien fue el que la descubrió y le dio ese nombre y el por qué se lo dio. Pero yo creo que si empezamos de una vez a cuestionarnos un poco con esto, ya podríamos decir, ¿por qué devoradora de hombres? ¿Por qué no devoradora de otros animales? No, ¿por qué devoradora de hombres? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Quién es y por qué es tan preocupante? ¿Por qué no es ella igual que todos los demás gusaneras? Bueno, porque resulta que esta larva se alimenta de tejidos vivos. A la diferencia de otras larvas de otras moscas, por ejemplo, hay moscas que ponen sus larvas en la materia en descomposición, llámese vegetal o llámese animal, y estas van a alimentarse de eso y después se crearán moscas. Y de ahí lo que nos estorbará pues serán los malos olores o la contaminación que puede hacer la mosca en sí. Sin embargo, esta mosca nos genera un real problema por el hecho de que ella consume tejidos vivos. Ella se alimenta de carne viva, de tejidos vivos, de esos fluidos que se generan cuando ella va rompiendo esta larva una vez que nace, rompiendo el tejido, rompiendo las carnes, haciendo toda esa sanguaza que se genera y este tejido contaminado, y de eso se alimenta ella. Entonces ahí genera algo diferente a las demás que entonces nos perjudica más. ¿Por qué? Porque nos va a atacar en vivo, va a atacarnos a nosotros o a los perros o a las vacas o a quien esté siendo de animales de sangre caliente, tiene preferencia por algunos más que otros y eso es lo que hace que sea tan compleja y tan diferente, ¿verdad? No es, de hecho se conoce como miasis traumática, son gusaneras o bicheras por ese traumatismo que genera en eso. Hay un ciclo descrito de parte de ella, ¿verdad?
que habla de sus tiempos, de cuánto dura en ponerse la mosca a los huevos, cuánto duran hacer los huevos en larva, cuánto tiempo dura la larva en crecer, etcétera. En términos generales, les diré que este ciclo se cierra en aproximadamente 21 días. ¿Por qué no me detengo tanto a decir cuáles son específicamente las horas y de todas las que nace? Tal vez mencionaré algunos pequeños detalles, como por ejemplo la larva, después de que se pusieron los huevecillos de parte de la mosca, van a tardar 11 o 24 horas en nacer. Pues sí, eso es elemental, porque nos damos cuenta que probablemente pueda revisar un animal o puedo revisar una herida mía hoy en la mañana, y en la tarde o mañana en la mañana ya tendré una gusanera. Podré decir elementos como que una mosca pone 400 huevos cada vez que hace una huevipostura, y que puede poner unas 4 en su vida, y entonces vamos a tener 1600 larvas, porque bueno, imagínense que no es lo mismo que esté comiendo una larva que estén comiendo 1600 larvas, y que ya si no es una mosca, si no son varias las que me ponen, pues imagínense la cantidad de gusanos que podríamos tener. Ese tipo de cosas las menciono con detalle. Sin embargo, el tiempo, por ejemplo, de cuánto dura en eclosionar, pues existe en un estado, después de que pasa del estado larvario a un estado de pupa. Ese estado puede durar desde 7 días hasta 3, 4 meses, y sus condiciones no son idóneas. Entonces, el tiempo pues puede ser relativo con respecto a esto. ¿Por qué me centro en el ciclo entonces? Bueno, hay cosas que son muy importantes, ¿verdad? O sea, el identificar en este caso moscas y larvas y sus ciclos, pues será elemental para nosotros como diagnóstico. Y para la gente, para que sepa que no es lo mismo una mosca de tórsalo que pone una larva, que que no es tan agresiva, a una mosca de una gusanera que es de otra familia totalmente, con un ciclo diferente, con una ovipostura diferente, que genera un daño mayor. No son lo mismo, ¿verdad? Y no es lo mismo que la mosca del excusado, no es lo mismo, eso sí, para identificarlo. Sin embargo, en lo que sí me quisiera detener cuando veo este ciclo es que si yo tengo, y esto es elemental cuando vamos a atacar una enfermedad parasitaria o algo, si yo tengo un ciclo conocido, puedo tomar esta herramienta para decir voy a atacar en ciertos puntos y romper ese ciclo. Y si rompo el ciclo, se acaba la reproducción. Ok, entonces empecemos a ver esos puntos. Por ejemplo, si la mosca llega y pone los huevecillos, y ojo, estos huevecillos por lo general van a ser puestos en una herida, ¿verdad? En una herida que está abierta, en una interrupción en la piel. ¿Cómo se llama? Esta interrupción en la piel va a favorecer a que pongan la mosca en los huevecillos y las larvas puedan penetrar en piel. ¿Qué tan grande tiene que ser la herida? No tanto. Esta herida puede ser, dice la literatura, como tan grande como el piquete de una garrapata. O sea, cualquier herida, cualquier microherida podría servir para que puedan entrar las larvas. O se las pongo peor, no necesariamente tiene que haber una herida. Existe la posibilidad de que estas larvas puedan pasar y hacer sus gusaneras en las mucosas. ¿Cuáles son las mucosas? Bueno, les comento, la comisura que hay entre los labios y la entrada a las encías y la boca, esa parte de ahí, si ustedes lo ven, la piel externa es diferente a la piel interna. La piel interna es una mucosa, y ahí, aunque no haya una herida, la larva es capaz de penetrar y empezar a hacer su consumo de carne. Esto es elemental en todo momento. Y mucosas hay en la nariz, y mucosas hay en los párpados, y mucosas hay en las vulvas de todos los animales que tenemos en la casa o en el campo. Y así. Entonces, todos esos pueden ser flancos de herida. Sin embargo, volviendo al ciclo, para no desviarme otra vez, si hay una herida o una comisura y la mosca pone los huevecillos, hay una forma de romper ese ciclo. ¿Cómo? Limpio la herida. Si yo limpio la herida, barrí de una forma mecánica los huevecillos y ya rompí el ciclo. Si quité los huevecillos, no hay mosca, no va a terminar el ciclo, pues ya lo rompí. No se pudo cumplir ese ciclo. Entonces, la limpieza y desinfección de heridas constantes es una de las formas preventivas de romper ese ciclo para no tener una miasis. Es uno de los puntos que tenemos que tener en la cuenta y grabarnos en la cabeza
de que preventivamente nació un animal, entonces su ombligo hay que curárselo, cortaron, descoronaron, ahí hay que curar esa herida, limpiar, desinfectar, si se puso el fierro, si se puso un arete para marcar el ganado, lo que sea que se pueda, una cirugía en un animal, en un perro, en lo que haya, cualquiera de estas heridas, y uno mismo, como ser humano, nos limpiamos, los lavamos y todo el tiempo estamos limpiándonos las heridas y vamos entonces a quitar esos huevecillos y entonces vamos a ver roto el ciclo porque yo de ahí no siguió avanzando en ese ciclo. Pero si por el contrario, digamos que seguimos el paso y entonces llega y pone los huevecillos en la herida y ya me nacen las larvas, ¿ok? Ya siguió continuando su ciclo normal y la larva de una vez empieza a comer. Ahí en ese momento ya entonces vamos a ver una gusanera. Ya ahí sí vamos a estar viendo la gusanera. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en algunas imágenes que les voy a presentar. Ahí, entonces, ¿qué tenía que hacer? Bueno, vamos de nuevo, curemos la herida. Okay, en animales trataremos con productos larvicidas, en spray, en polvo, que van a provocar la muerte de estas larvas, que van a provocar la necesidad de salir. Una vez que nacen esas larvas, curo la herida, debridando bien todo ese material orgánico, esa carnita que se dañó, la limpio bien, la debrido bien, y después de que he sacado todos los gusanos y he curado y he tomado la muestra para enviarla a identificar, eso es elemental, grabémoslo en la cabeza, tomar la muestra para hacer el reporte y justificar que existe ahí un brote por una mies, que después lo vamos a ver porque es importantísimo. Ahí, en ese momento, rompo el ciclo, porque quité todas las larvas y no las dejé que nacieran. O que cada vez que podamos evitar y rompemos el ciclo, genial. ¿Por qué? Porque vamos a evitar que nazcan moscas. Si tengo 1600 larvas y 1600 larvas se me convierten, terminan el ciclo y se me convierten en moscas, serán 1600 moscas poniendo 1600 huevos otra vez. Es exponencial. Entonces ahí en ese momento podemos limpiar. Obviamente si tratamos de que es un ser humano, igualmente, ¿no? Curar la herida, sacar las miasis, sacar los gusanos, limpiar bien la herida y curar. Curar, y no se trata de curar solamente la vez que llego yo y hago la primera intervención sobre esa herida con gusanos, pues la miasis, sino que debo de seguir continuamente todos los días que siguen hasta que la herida cierre. ¿Por qué? Porque si no llegará otra mosca y me pondrá nuevamente huevos y vuelvo nuevamente a tener ese ciclo. Si seguimos con el ciclo, llegamos al punto en el que entonces estas larvas crecen a un estado adulto, un L3, que ya es una larva grande, que ya se cansó de comer, ya crecí y ahora sí voy a ir a convertirme en una pupa para convertirme después en una bella mosca. O sea, entonces se tira al suelo, se envuelve en tierra, que es ese estado de pupa que hay, y ahí esperará sus mejores momentos para nacer. Ahí es donde le decía yo que incluso podía durar hasta 3 o 4 meses. Que tenga buenas condiciones. ¿Qué condiciones? Humedad, temperatura, muchas cosas que le van a favorecer para que ella se sienta más cómoda a la hora de salir. ¿Cómo evitamos que se dé pupa para seguir rompiendo el ciclo? Bueno, evitemos que estas larvas adultas se lleguen al suelo. Por eso es que les decía que cuando hacíamos la curación, agarráramos esas larvas que sacábamos de la miasis o de la gusanera y las pusiéramos en un frasco o en un recipiente donde podíamos echar un larvicida o algo para matarlas. Porque si nosotros únicamente llegamos y sacamos estas larvas de la herida y las tiramos al suelo, estas larvas se convertirán en pupas y nacerán nuevas moscas. Entonces, no habremos interrumpido el ciclo. O que lo que estamos hablando es, conocemos cuál es su ciclo de vida, entonces tenemos que interrumpir ese ciclo de vida en alguna parte para que entonces no se sigan reproduciendo. Y dejo la mosca adulta como parte de este ciclo de vida como el último punto. ¿Y por qué lo dejo como último punto? Porque una de las estrategias que ya demostró ser efectiva para el control de la mosca del gusano barrenador fue precisamente controlando en el estado adulto. ¿Cómo? Bueno,
Es ahí donde se habla de aquel programa que hace 20 y resto de años hubo, bueno, empezó en 1960 en Estados Unidos, en un programa en el que se dieron cuenta, investigando la mosca, que la mosca solamente se copulaba una única vez con el macho, y estos huevos que tenía eran, digamos, si yo agarraba ese macho y lo esterilizaba y lo soltaba al campo y esta mosca se juntaba con este macho estéril, esos huevos que ponía de esa cópula no eran fértiles y entonces no iban a nacer. Entonces ahí controlaba todo y rompía el ciclo nuevamente. Ojo que hablamos siempre de romper el ciclo en alguna parte. ¿Para qué? Para poder evitar que se sigan reproduciendo. Todos estos actos que hagamos nosotros, desde limpiar las heridas y eliminar el ciclo donde están los huevos, desde curar las heridas cuando hay larvas, interrumpir el ciclo para que no lleguen a ser pupas, de interrumpir las pupas, o sea, que no lleguen al suelo para que no sean moscas, o el más eficiente, como les decía, el de liberación de mosca irradiada para que copulara un macho infértil, son las formas de romper el ciclo para que no se siga reproduciendo. Evidentemente, como les decía, la más efectiva es la de que voltemos ese macho y no se nazcan los huevos, pero todos los otros métodos que hagamos van a ser elementales también para que nos puedan servir en este combate. En cuanto a morfología del gusano, esto lo voy a pasar muy rápidamente, pues evidentemente cuando es un bebé es más pequeño, 3.6 milímetros, todo, tienen una serie de características que lo identifican en cuanto a tamaño, angostura, número de segmentos, y cuando va creciendo, que es una L2, se va haciendo más grande. Ojo ahí en esta fotografía, y esto es un vacilón, si ustedes ven dónde está ese aparato con el que rasga el tejido, pues ya realmente se ve y se determina por qué es capaz de rasgar el tejido y reproducir eso. Esta es una larva que va creciendo, ya esta es una L2, conforme van creciendo van profundizando más y entonces después sigue creciendo y se hace una L3, que ya es una larva grande, donde se le identifican bien sus pelos y todo. Todos estos rasgos que se ven, tal vez les voy a decir lo que más elemental en este caso. En este caso lo más elemental para nosotros es cuando ustedes saquen la muestra de la herida para poderla enviar al laboratorio para identificación y poderle ver todas estas características que identifican de esta larva con otras que no son tan malignas. Por ejemplo, Coclomía tiene una hermana que se llama Coclomía macellaria, no minivora, sino macellaria, y resulta que la macellaria no nos da tanto problema y siempre ha andado por ahí. Entonces, es muy igual. La única diferencia es que en esos pelitos que ustedes ven ahí, la punta del pelito, en lugar de terminar en uno, en un pico, la gran mayoría termina en dos. Son detalles mínimos, pero que hacen que se pueda identificar cuál es una y cuál es otra. Y como nos interesa más el asunto de la coclomía o miniborax, que es la que nos hace más daño, pues entonces ahí es donde el laboratorio se esmera en identificarlo. Para esa identificación, lo que les decía yo, es que el L3, la larva grande, esta L3, que es la que está más profunda, porque se ha ido comiendo, y llega al fondo, y es la que está más profunda, es la que más nos interesa a nosotros de extraer y mandar de muestra al laboratorio para que la identifique. ¿Por qué? Porque es la que más grande tiene sus características y es más fácil de ver. Sin embargo, no quiere decir que no enviemos al laboratorio todas las demás larvas que podamos sacar. Si tenemos una L1 o L2, no importa, mándala. Ustedes no se van a poner a ver cuál es. Ustedes simplemente dirán, estos son larvas y las voy sacando, punto. Y mando para identificar, recolecto y mando para identificar y curo la herida, ¿verdad? Eso es lo elemental, para eso es lo que nos interesa en el campo. Lo otro se lo dejamos a la gente del laboratorio, que son personas muy bien preparadas, para que le vean el aparato respiratorio, a la larva, vean qué bonito cómo se ve y vean qué bonito que tiene 3 en lugar de 5, entonces sí, y todas esas cosas ellos las agarrarán con mucho detalle y dirán, mira, si es una larva de Coclomia minivora o no, o está en estado pupario, ven ahí como una larva 3 se va pigmentando hasta ponerse oscura y decir, sí, mira, ya, este es un estado, no es que está muerta, es que está en un estado de pupa, ¿verdad? Esas cosas, por dicha, hay personas que se dedican a eso y por dicha, se ha logrado con gran esfuerzo equipar a los laboratorios y entrenar a las personas encargadas del laboratorio en la región, en las diferentes regiones del país,
pertenecientes al SENASA. En este caso, la región Chorotega, el laboratorio de la Dirección Regional Chorotega, ya está bien equipado, con la gente bien entrenada para que pueda identificar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el campo? Pues recogerlas, reportarlas y hacer que lleguen al laboratorio. Entonces, hacer una cadena de que nosotros sepamos, recojamos, reportemos y que vayan llegando y llegando y llegando al laboratorio, y estas personas que les gusta entretenerse en esto en el laboratorio se encargarán. Y de ahí ya las otras que les había mostrado, todas eran larvas de fotos de libros que hemos puesto, algo así. Sin embargo, ahí les presento una que ya es cédula 5, es una larva de gusano barrenador, nacida ya ¿cómo se llama? En la región Chorotega, identificada en el laboratorio. Vean qué bonita se ve, eso es demostrativo básicamente. Y al lado, creo que la pantalla, creo que lo pueden ver, se podrán dar cuenta, esa es una mosca de gusano barrenador, con sus características muy marcadas, 3 rayas negras en la espalda, un color celeste tornasol y unos grandes ojos. Y ojo, tampoco me detengo mucho viendo, estas son larvas de hecho, ya no de libros, sino recolectadas por los técnicos en las diferentes zonas de la región Chorotega, una clave dicotómica para identificación y las características ya la adulta, las muestras, tal vez era más fácil en la otra, fotografía que les enseñé, donde hay 3 rayas en el lomo, 3 rayas negras, ojos grandes, rojizos, si es macho los tienen juntos, si es hembra los tienen separados, etcétera, etcétera. Vuelvo a lo mismo. No entremos nosotros a ver sí es mosca barrenadora, no es, no, eso le tocará al del laboratorio, cuando le toque identificarlo. Y ojo, es elemental la recolección de larvas. Es elemental reportar las miasis y las larvas, pero las moscas, y esto tenemos que grabárnoslo también en la mente, no es necesario que las andemos eliminando, ni buscando, ni identificando. ¿Por qué? Porque resulta que estamos liberando, como parte de este proceso de erradicación o control, más bien, estamos liberando también al ambiente machos estériles que se están soltando por vuelos que se hacen cotidianamente o semanalmente. Tenemos más de un año de estar haciendo esto, para que ustedes sepan, no es algo nuevo, y que sepan que entonces si matamos o vemos un poco de moscas, no, se parece a barrenador, vamos y paso un poco de baigón encima y las matamos a todas, no sabemos si estamos matando las moscas que más bien acaban de soltar irradiadas o si son las moscas de campo. Entonces, no entremos en ese proceso de matar todas las moscas cuanto mosca se mueva, sino que simplemente recojamos larvas y mandemos al laboratorio y dejemos las moscas que ellas hagan también su parte de la labor en este control, ¿verdad? Yo sé que en este momento y con las cosas que han sucedido en el último mes y con todo el asunto de reportes en humanos y de todo, pues se nos ha vuelto un poco obsesivo y todos andamos ahí fumigando moscas y ahí a todas las pobres moscas, hasta las moscas de frutas, todas se han ido, ¿verdad? Pero tal vez ese caso, como les digo, no entremos en esos procesos, no es tan elemental ponernos a identificar la mosca, sino recolectar y curar las heridas, recolectar los gusanos, mandar las muestras, reportarlas al SENASA y mandarlas. Les mencionaba que en algún momento a alguien se le ocurrió bautizar a la mosca como devoradora de hombres, ¿verdad? Y eso fue Cockerill, un francés que en 1858 la reporta por primera vez como gusano barrenador del Nuevo Mundo. Este señor resulta que se da cuenta que en algunas ciudades del Caribe, algunos de los presos que se encontraban ahí estaban siendo devorados. Literalmente, hay imágenes muy fuertes de esto en los libros donde él reporta, y literalmente se lo estaban comiendo. Entonces, por eso él le pone gusano, a la larva, omnívoras, devoradora de hombres. Evidentemente, si hay una gusano barrenador del Nuevo Mundo, es porque existe una del Viejo Mundo. Esta del Viejo Mundo pareciera no ser tan molesta, tan dañina, entonces no se le ha tirado tanta importancia. Y esto de esta importancia se le empezó a dar, como les decía, en 1960 en Estados Unidos. Ellos se dan cuenta de las cosas, de las pérdidas que está generando, de los daños que genera, y dicen: suave, hagamos un alto. Yo creo que vale la pena que invirtamos tiempo, que invirtamos dinero para ver cómo nos encargamos de esta chiquilla que nos está provocando demasiados daños. Esto ha sido el contaminante nuestro, por eso es del Nuevo Mundo ella.
Sin embargo, hay un caso, ¿verdad?, que es reportado en 1988 y se logra controlar en 1991, que fue dado en Libia. ¿Qué sucede aquí? Pues hoy en día, bueno, si en el año 88 era probable, en esta época, pues con mucha más razón. Era muy sencillo enviar un animal que vaya de acá, va a Libia, se lleva una larva, nadie lo nota, nadie lo revisa, y empiezan allá a darse cuenta que sus ovejas, su ganado y todo el mundo se lo están comiendo estas larvas. Ha habido todo un conflicto en ese momento, Guerra Fría y todo lo demás, fue todo un proceso con una gran negociación, incluso de parte de las Naciones Unidas, para que pudieran mandarles moscas irradiadas, porque el programa le pertenecía a los Estados Unidos y pudieran mandarse allá a controlarla. Dichosamente se logra todo, se saca de la planta de México que había en ese momento irradiando moscas y se envían millones de moscas a Libia, y en 1991 dicen, listo, ya lo hemos logrado controlar. Este es un mapa que más o menos da la sombra de cuáles son los estatus mundiales de los países donde nos encontramos con gusano barrenador. Bueno, ese habría que actualizarlo un poco más, parece que ahí Nicaragua me parece todavía en verde. Sin embargo, ya sabemos que Nicaragua sí tiene, República Dominicana, Cuba, todos están llenos de eso. Y el Cono Sur, que siempre lo ha tenido, ¿verdad? Dentro de este proceso de historia, y aquí voy a apurarme un poquito más también, les decía que ya para 1960 los Estados Unidos determinan que es una larva que está generando demasiados daños en su producción, y dice, vamos a hacer un programa que vamos a erradicarla, vamos a controlarla, y ese programa termina en 2004 en el lado de Panamá. ¿Cómo se hizo? Bueno, resulta que empiezan a liberar en la zona sur del país, de Estados Unidos, empiezan a liberar liberar moscas de avionetas, tirando irradiadas, ya habían hecho los estudios necesarios, ya se habían dado cuenta que solo populaba una vez, y empiezan este proceso y liberar moscas hasta que empiezan a reducir eso en el sur de los Estados Unidos. Esto hace que logren controlarlo, lo envían ya a la frontera con México para 1972, se sienten un poco cómodos con esto. Sin embargo, se dan cuenta que la mosca hace algunos destellos devolviéndose y haciendo nuevos brotes, y todos dicen, no, suave, esto mejor, hagamos una cosa, sigamos el programa para abajo, y para 1984 se libera México y sigue el programa hacia abajo. A nosotros nos toca ya para 1994 más o menos el programa, y sigue todavía con Panamá en el 94, y ya para el 2006 incluso ya se llega libre. Nosotros en Costa Rica reportamos el último caso de gusano barrenador para 1999, y para el 2000, ya un año después de que se nos reportó el último caso, somos declarados libres de gusano barrenador. Estamos hablando de 24 años, bueno, 23 que no tuvimos el gusano. Pasaron generaciones, pasó gente que no nos conoció, nos olvidamos de ella, y dijimos, estamos tranquilos porque todo eso fue a pararse allá en la barrera del Tapón del Darién, y ahí en el Tapón del Darién los Estados Unidos dicen, bueno, ahí está controlada, muchachos, hemos terminado esto. Bueno, se le ofreció al Cono Sur entrar en el programa también de control y erradicación del gusano barrenador. El Cono Sur dice, no tenemos presupuesto, nos sale muy caro, no podemos dar, entonces no se hace, y entonces Estados Unidos determina que termina el programa de momento en el Tapón del Darién. Le deja a los panameños una planta para poder irradiar mosca, produzcan sus 100 millones de moscas irradiadas para que eso estén liberando en la zona, y la mosca esté controlada en el Tapón del Darién, ¿verdad? Toda la planta que tenía grande en México la desmantela, todo el programa después se desmantela y acaba. Ese programa salió sumamente caro, fueron muchos millones de dólares los que se invirtieron, pero el estudio previo tiene que haber justificado que los daños que se hacían pues eran mayores y valía la pena hacer este tipo de inversión. ¿Qué sucede y cuál es la nueva realidad? ¿Qué pasó después de 23 años? Bueno, resulta que este es un mapa, se los voy a ¿cómo se llama? Voy a presentárselos. Van a ver aquí abajo las fechas, y esto es un mapa de lo que fue los brotes en Panamá
Esto nos lo facilitó la gente de COPEC y quiero que vean las fechas y cómo esto empieza a crecer. Vean cómo empieza a desplazarse todos estos puntos verdes y con las fechas cómo van avanzando y cómo estos brotes van creciendo sin controlarse. Y ojo, en Panamá estaba la planta que estaba liberando muchas irradiadas, pero ¿qué sucedió? Eso es una incógnita que en este momento existen muchas teorías, mas ninguna está probada, ¿verdad? Entonces todo sigue siendo en este momento simples teorías. Ojo el salto que acaba de dar ahí y pasa ya aquí directamente a la frontera. Y ahí estamos hablando de julio 2023. Cuando este brote se da acá en esta región de la frontera de nosotros, ya nosotros de este lado de la frontera habíamos detectado ya gusano barro. Como les decía, este avance tan elevado, este avance tan rápido, este avance que se da, pueden surgir muchas teorías de por qué se dieron. Doctor, bueno, ¿será porque los migrantes por el tapón del Darién? Vean, puede ser. Pues, y de hecho, la gente COPEC dice, sí, muchas personas salieron del tapón del Darién con gusaneras. Pues perros que venían, pues sí, también puede haber sido eso. Pero ¿será eso o está el cambio climático? Porque la mosca ha sido más agresiva. ¿Cuál ha sido su nuevo comportamiento? ¿Qué está sucediendo con esta mosca? La dejamos de ver durante el resto de años y perdimos mucha de esa noción. Y eso, hoy en día, esto es una incógnita. Entonces, en este momento, decir cuál es la teoría real de si es por el cambio climático, si es porque la mosca evolucionó 20 años en una mosca, es un montón de moscas que han nacido y han evolucionado. Entonces, se evolucionó la mosca, evolucionó su agresividad, evolucionó su ciclo reproductivo. ¿Por qué no está funcionando el macho que se está criando? ¿Qué está sucediendo? Perdón. Todas estas cosas son incógnitas que están simplemente planteadas y que son miles de teorías que podríamos decir que van a ver de por qué esa mosca volvió a subir. No lo sabemos y habrá que investigarlo y habrá que hacer como en aquella época que se hizo todas las investigaciones de parte de biólogos y entomólogos y veterinarios, todo lo que quieran, pero eso requiere de tiempo y dinero, como fue en aquel momento toda la gran inversión que se hizo en ese programa. ¿Para qué? Para salir nuevamente de todas estas dudas y entender cómo vamos a hacer para controlar. En este momento, les decía, para esa época, vean acá, para el 12 de julio del 2023, ya nosotros como SENASA habíamos dicho que había que aumentar las medidas de prevención y ya para el 14 de julio del 2023 es cuando ya nosotros decimos tenemos el primer caso. Y ojo, estoy hablando de hace un año. SENASA tiene un año de estar combatiendo para arriba y para abajo de esto. Lamentablemente, hasta ahora, por ciertas circunstancias que no eran las más deseadas, pero se dieron, es que estamos un año después apenas informando a la población un poco más masivo porque ha habido un deseo de la misma población de buscar esta información debido a los acontecimientos que se dieron y en esa entrada en pánico. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, primero que nada, lo tuvimos que decir a la Organización Mundial de la Salud Animal. Vean, muchachos, después de 23 años, les digo, tenemos nuevamente gusanos rosados. Ya no somos libres, ya no somos libres de esta enfermedad. ¿Y qué empieza inmediatamente? Evidentemente, los países que no lo tienen, cerrar fronteras comerciales. Ya no es tan fácil movilizar un animal vivo que podría ser de riesgo. Ya nos dicen suave, tiene que tener estas y otras revisiones y estas medidas. Todo. Una vez que estas cosas se dan, se acuerda que les decía que había un costo económico, todo, no solamente las pérdidas que se dan a nivel local de las lesiones que se ven en los animales, sino todo lo que va relacionado a un comercio posterior, se van a ver involucradas. Son grandes las cosas que se van dando en cuanto a pérdidas económicas. ¿Qué sucede después dentro de esta nueva realidad? Bueno, este que les presento ahí en la pantalla es uno de las diapositivas que viene en un informe que se saca un boletín que se saca de parte de SENASA semanalmente. Los puntos morados que ven ahí, que prácticamente ya se dan cuenta que básicamente se va haciendo un parchón en el país, son los casos acumulados. Los puntos turquesa son los que se van dando nuevos cada semana, ¿verdad?
y vamos a ver, o sea, estamos hablando de los que se reportan, de los que no se reportan, les aseguro que sería el doble tal vez de lo que tendríamos acá. Vean cómo todo se va convirtiendo en una sola mancha de brotes y brotes, y cada vez es en crecimiento, y cada vez las medidas son necesarias. Vean que vamos por casi 4.000 casos ya reportados con diferentes zonas en las regiones. Vamos, el primer caso que tuvimos en la zona Chorotega no tiene 3 meses de haberse puesto, y vean cómo ya la región Chorotega empieza a volverse un solo punto de color. ¿Por qué les decía antes que era elemental hacer estos reportes de gusanos? Bueno, porque mientras más reportes tengamos, mientras más digamos al mundo, y al mundo hablo de los que vayan a poner el capitán para poder hacer todo el programa como era antes y hacer todas las investigaciones que necesitamos hacer y todas las señales de control de vuelos y todo que necesitamos para controlar la mosca. Mientras más reportes tengamos, mayor va a ser nuestro grito al cielo para decir, vean, nos estamos hundiendo en esto y señores, no lo estamos controlando y ¿saben qué? Sigue para arriba. Ya pasó Panamá, pasó Costa Rica, va por Nicaragua y compañeros del norte, espérenla porque les llega si esto no lo controlamos ya. Entonces, mientras más reportes logremos dar, más va a ser nuestros papeles de refuerzo para poderle decir a aquellos que van a aportar el dinero necesario para hacerlo, vean cómo está esto y no se está controlando, ¿verdad? En esta nueva realidad, ¿cuándo es que hay un cambio en la mentalidad? Bueno, el 20 de febrero del 2024, ojo, ya les estoy hablando casi 6 meses, perdón, más de 6 meses después de que habíamos hecho reportes de casos, reportes de casos, y combatir estos casos de gusano barrenador de parte del SENASA, aparece, y de hecho fue un miembro del SENASA el que hace la toma de la muestra y todo, aparece el primer caso en humanos. El caso se da en la zona sur, que es por donde precisamente nos entró, y entonces en ese momento es que se le pone un poquito más de atención. Evidentemente, esos casos fueron creciendo. Para el 11 de abril ya teníamos 3 casos. Para no me acuerdo porque es mayo, ya habían como 7. Actualmente les puedo decir que van más de 20 casos de gusano barrenero en humanos y 2 muertes confirmadas. Y ojo con eso, ¿verdad? Y es ahí donde se da ese cambio de rumbo y ya hemos tenido un poco más de participación para información y todo de parte de la prensa y divulgación. Pero tenemos más de un año de estar combatiendo esto y diciendo, vean, esto es serio, vean, esto es serio, esto no es jugando. Y aquí está. Como les decía, igual en humanos que en animales, como les decía que hay 4.000 casos casi en humanos, en animales, que sé que son mucho más, porque esos son solo los reportados. En humanos estoy seguro que es igual. O sea, si bien es cierto, podemos hablar de 20 en este momento, podría asegurar, sin miedo a equivocarme, que hay más en el campo. ¿Por qué? Porque mucha gente se ve, yo he tenido casos cuando vas a una finca y de pronto, sí, ve, aquí tenía yo un gusanillo, quién sabe, seguro era eso. Señor, ¿qué hizo? Me lo quité y lo boté, ¿verdad? Entonces no se reporta y ahí queda. Eso es lo parte de lo que está sucediendo. Este que tenemos acá, y tal vez aquí voy a empezar a tener algunas imágenes para que empiecen a darse un poco de idea. Este que están viendo acá, esa es la primera gusanera o miasis que tuvimos en la zona, en la región Chorotega. Eso fue en la zona de Avangares, Fernando Paz. Eso fue en una herida postquirúrgica y no fue porque la cirugía fuera mal hecha, no fue porque la cirugía se hubiera contaminado, porque no se le dieron los cuidados, sino simplemente fue una herida, la mosca encontró, perdón, su nicho y vamos con eso. Y ojo esto, ojo esa inmensidad que van a ver acá. La cantidad a la puñalada. Vamos a ver qué me pasó acá. Ahí está, vean. Muchos de estos casos, ojo la cantidad de nitos o de larvas. Cada una de esas, imagínense ustedes poniendo 1.600 huevos también. O sea, es una exageración, ¿verdad? Cada una de esas larvas
va a reproducirse y en algunas ocasiones, si no se logra ver a tiempo, pues terminan en muerte, ¿verdad? En algunos casos. Doctor, pero es que de perro, quién sabe cuántos días tenía ahí. No, vieras que no es tantos días. En un descuido, les decía, las larvas se ponen, los huevecillos se ponen y las larvas salen en 11 o 24 horas. Y si yo tengo no solo una mosca, sino 2 o 3 poniendo heridas, ya voy a tener entre 1.200, 1.600 huevos puestos ahí naciendo y comiendo. Es una barbaridad lo que vamos a tener. Vamos a ver porque aquí algo me pasó. Ok, seguimos. ¿Qué heridas? Bueno, cualquier herida, ¿verdad? ¿En qué animal? Bueno, en cualquier animal. Ahí está. Todos estos casos que estoy poniendo acá son casos que se han visto de las consecuencias que se dan, o sea, no van a ordenador en la zona. Y oigan, estoy poniendo solo así como para que no se me una idea, pero estos son actualmente cosa de todos los días. Actualmente con estos programas se lograron contratar por apoyo de OIRTA, por medio de OIRTA, con apoyo de los Estados Unidos, se contrataron 4 técnicos en la región para que se encarguen de andar solo con el gusano barrenador. Y estos muchachos recogen, creo que en promedio, entre todos unas 40 muestras diarias, descornes, mordidas de vampiro, más son lesiones, cualquier herida. De cualquier herida que se presente va a tener esa posibilidad de generar una gusanera, cualquiera. Esto con un descorne y vean cómo ahí viene la larva saliendo ya, vienen pocas, probablemente haya sido porque ya las otras habían salido y estaban en la tierra haciendo ya su larva. Y en esta otra imagen, la de la derecha, donde ahí van, ¿verdad? Todas esas larvas al suelo, ojo. ¿A qué? A convertirse en una pupa y seguir su ciclo. Son cosas de las que tenemos que tener en cuenta y tener mucho cuidado para que no se nos estén dando. Humanos, hablábamos de humanos. Estos son casos de este pie, es un caso local, o sea, no es local de acá, sino sí es de la región de la zona sur, pero eran una miasis. Cuando hablaba al principio y empezaba yo a decirle a alguna gente que esto era realmente preocupante y que con las personas y todo, mucha gente decía, ay doctor, ¿cómo se le ocurre las personas y todo? Vean, hay condiciones especiales de personas que van a generar que se den o van a favorecer que se den estas miasis. Úlceras, pérdidas de sensibilidad por diabetes, personas con parálisis, las muertes que se han provocado han sido porque algunas personas no han podido defenderse. Esto que les doy, que está en el medio, es lo que les decía que es lo más común. Un señor, un peón que dice, sí, mira, aquí tenía, yo no sé, una larvita, se termina echando el herbicida y se acabó y no lo importa. Y la derecha, pues no le voy a poner el video, pero esa es del libro o ha circulado en algunas redes esto, y es el que vean ustedes por qué se le denomina devoradora de hombres. Estas consecuencias, y aquí voy terminando ya, estas consecuencias que hay, bueno, hay consecuencias de muchos costos económicos, pero en animales, desde pérdidas de desarrollo, un animal que se siente con larvas y gusanos, que sube su temperatura, que siente que está irritada la piel, que no tiene ánimo de comer, además depende de la zona donde esté, al no comer no va a producir, ya sea de engorde, no engordo porque no como, ya de leche, no voy a dar leche porque no como, estoy en desarrollo, voy creciendo, no estoy comiendo, no voy a crecer. Entonces las pérdidas en producción van a ser siempre grandes. No hablemos solamente de las pérdidas en pieles, sino en todo lo que implica esta producción al no sentirse bien el animal y no comer. Incluso puede provocar muerte. Ay, doctor, qué exagerado. Usted sí, ¿cómo se le ocurre decir? Bueno, un animal que tiene una lesión en el ombligo, por decirle algo, no se le ve la gusanera, el ombliguillo no se va a detener, el gusano, la larva no se va a detener ahí cuando llegue al final del músculo abdominal y va a decir, no, ahí no entremos porque esa es la cavidad abdominal y si entramos ahí le producimos una peritonitis y se muere. Hablando un poco de términos un poco más médicos, pero eso quiere decir que la larva pasó al estómago, siguió haciendo una contaminación y el animal se me muere. Y esas cosas pasan en el costado.
en una costilla, puedo tener la lesión en la costilla y pasa y sigue hacia pulmón corazón, él no se va a detener. O en la vulva, ¿verdad? Hace poco hubo un caso, otra vez que vi, y son muy comunes esos, en una subasta llegó un animal, está ahí, gusanos en la vulva, y esa vaca no engordaba ni nada, por eso fue a subasta. Pero ya revisan bien el gusanera, esa gusanera probablemente había pasado ya cavidad abdominal. Y el animal muere, se pierde, son pérdidas. De humanos, bueno, humanos hablemos de todo también, lo que va a haber. Costos en los servicios médicos, ¿verdad? Mientras más gente va, más va a haber que atender, mientras esto tiene que suceder, va a haber equipos de personas que se van a tener que desplazar también en las casas, a las sociales, impacto psicosocial, gente que no se va a sentir bien, y de, el fulano tuvo una gusanera, todas esas cosas son que involucran consecuencias de estas miasis, incluso muerte. Al principio, como les decía, no me creían que podía esto suceder. Bueno, ya lo vimos que sucede. Y si no nos cuidamos, vamos a tener mayores impactos. Acá tenemos nuevamente lesiones de estas consecuencias que les decía, ¿verdad? Que se pueden dar. Esto es en un areteo de un bovino y ahí se le dio. Esto es una yegua, hay una fístula y ahí se dio eso. Y en todas las lesiones que podamos ver, van a ver, mira, si la mosca no va a estar escatimando a dónde va a poner o a dónde no va a poner. Y es acá entonces donde se vuelve elemental una vigilancia continua, constante, sobre todos los animales. Control de movimiento. Si tengo animales enfermos con estas gusaneras, no las llevo a ningún lado. No las traslado a otro lado. La curo del lugar y después las llevo a algún lado. Es una vigilancia que tiene que ser de parte nuestra activa y pasiva, que es el bueno que los miembros de SENASA de campo andan todo el tiempo en la calle, todo el tiempo andan recogiendo muestras, andando, visitando becas, educando y haciendo las otras labores que tenemos que hacer también, y son muy pocos para mucho que hacer. O pasiva, que digamos ya ustedes mismos llaman y nos denuncian, tenemos esta muestra acá, tuvimos un caso acá, y entonces ya sea uno de los técnicos de IRSA o de los nuestros, que llegue y se comunique con ustedes y se traslade. Pero ahí se vuelve elemental que cada una de las personas esté vigilante día a día de todos sus animales. Eso fue algo que en algún momento, hace 22 años, era común. ¿Por qué? Porque tenía las gusaneras y vivía con ellas. Oye, como la hemos perdido, entonces, en muchos lugares se da la costumbre. Dejo los animales y los vengo a ver hasta en 8 días. En las condiciones en las que estamos actualmente, eso no es una buena opción. Cuando llegue vas a tener mucho problema. Porque, vuelvo a lo mismo, nacen las larvas, 12 o 24 horas después están comiendo. Y si usted deja que eso continúe, ese animal va a tener grandes pérdidas, incluso la muerte. Manejar una buena comunicación, hay redes de ahí de comunicación, van a tener, ahora al final va a aparecer ahí el número de WhatsApp donde pueden hacer el reporte de parte nuestra, comunicación de parte de personas que tengan casos, mientras más reportemos, les decía, es más importante, nos ayuda a hacer presión para que tengan que tomar más medidas con respecto a esta comunicación con la caja, con el Ministerio de Salud, pero hacer diagnóstico, ¿verdad? Tomar la muestra y enviarla a elemental para que sepamos que efectivamente sí estaba esta mosca. Estos son formularios que llega a la gente del Ministerio de Salud, nosotros mismos que cada visita que hacemos tomamos datos o recolectamos muestras o entregamos tubos para que la gente tenga para poder recoger estas larvas y eso. Hay una vigilancia constante, hay ¿cómo se llama? Un trabajo constante, diario, en el que pasamos con los productores hasta donde se puede, acompañándolos en este proceso, educándolos de qué es lo que hay que poner. Les decía, es revisar animales, podemos revisarlos grupalmente, sí, claro, y para los que hemos conocido las gusaneras y recordamos ese olor tan peculiar que tiene, y si alguien no la ha conocido y sabe de alguien que tiene, vaya y vea y huélalo, y les aseguro que nunca más se les va a olvidar, y si lo tocan, menos que se les va a olvidar. Entonces, cuando hay un grupo de animales y yo voy pasando, por eso es muy probable que mi misma nariz me diga, eso aquí huele a gusanera. Y en ese momento puedo hacer una revisión individual más detallada de un animal para ver cuál es que está.
pero sí es elemental revisar todos los días, ¿verdad? En cuanto a personas, identificar pacientes susceptibles. ¿Cuáles son más susceptibles? Personas que son de tercera edad, que no se hacen, que no tienen condiciones para darse a ellos mismos su propia atención de aseo y limpieza. Personas con úlceras, personas en camas, personas con parálisis, todo lo que sea pacientes susceptibles, identificarlo y decirle al Ministerio de Salud, a la caja, que existe esa posibilidad. Y ojo, sobre todo, educar con posibles consecuencias en personas o animales, pero seamos un canal de comunicación veraz y no caigamos en cosas como reproducir, han pasado videos, han pasado WhatsApps, que a veces es sorprendente las cosas que dicen y no generemos más caos, no generemos más problemas, sino más bien manejemos una educación de posibles consecuencias. El SENASA siempre tiene las puertas abiertas. Los compañeros de cada una de las oficinas de SENASA en cada uno de los cantones están dispuestos a dar en cualquier momento cualquier tipo de información que meriten y estas charlas informativas son elementales. Como les decía, nosotros tenemos bien identificados cuáles son los principales elementos, marcas de fierro, cortes de cuernos, identificación con aretes, son de las que más comúnmente, ombligos me faltó acá, no la puse, pero por ahí había puesto algunas imágenes. Entonces aquí sí lo ponía. ¿Cuál está dentro de esta estrategia de combate? Curar, les decía al principio, si limpiamos, quitamos los huevos, rompemos el ciclo, curar es elemental, curar hasta que la herida esté limpia, curar hasta que la herida esté cicatrizada, todo lo que sean ombligos, marcajes, cornes, cirugías, y estar vigilante, lesiones de piel, limpiezas y desinfección, y ya sea animal o ya sea humano. Ojo esta, vuelvo otra vez, un caso, o la cantidad de larvas que hay, y ojo la cantidad de larvas que van a ir al suelo, y cada una de esas larvas se va a convertir en una mosca que va a poner otros 1.600 huevos. Vean nada más la cantidad que es. Eso es un perro, y también, se los digo, no tenía muchos días. No es que lo descuidaron toda una semana, no. Pudo haber tenido 2, 3 días y ya brotaron. ¿Qué pasa? Que entre ese pelaje negro la herida no se veía tanto adentro, no le ponían atención y cataplum. Ombligos, les decía, ojo esto, que vea el procedimiento más común que a veces hace la gente, ¿no? Es sacarla y tirarla al suelo. La pupa, dijimos, perdón, el gusano, la larva en el suelo se va a convertir en una pupa y va a volver a continuar su ciclo. Entonces, no las tiremos al suelo, las recogemos, primero curamos la herida, ponemos el veneno, ya sea el herbicida o el polvo que estamos utilizando. Después de que curamos la herida, sacamos esas muestras, las ponemos en un recipiente, tomamos la muestra que vamos a reportar y enviar, y ahí en ese recipiente terminamos de matar todas las larvas. Pero si las dejamos caer al suelo, vamos a hacer que siga el proceso de reproducción y más difícil romper ese ciclo. Volví a decir lesiones vulvares que vean la cantidad de larvas que a veces no se ven, está en un pliegue cutáneo y una mucosa y no se observa, y cuando ya lo vemos es muy tarde porque ya más bien ha avanzado demasiado eso. Dentro de esta estrategia de combate, como les decía, podría mostrarles y podría seguir toda la noche y podría seguir abriendo carpetas y carpetas y les podrían gustar gusanos y gusanos y gusanos porque ya es cosa de todos los días. Les repetía, curen, tomen la muestra, estas larvas, si es posible, de L3, la más grande, la del fondo de la herida, echen en un tubo con alcohol, no les había mencionado esto, en ese recipiente puede ir el alcohol, lo ideal es que sea transparente. Vamos a ver, y aquí no me interesa que el alcohol sea de 70, de 90, de 95 o si es vodka. Lo que necesita es alcohol transparente para que entonces esta larva no se tiña y podamos matarla. Ahora, si lo único que tiene es alcohol celeste, échelas en el alcohol celeste y repórtelas y ya nosotros haremos el cambio hacia un alcohol transparente y haremos el reporte. Pero por favor, curen la herida, tomen la muestra y repórtenla para nosotros seguir haciendo presión en lo que tenemos que hacer y para ir rompiendo estos ciclos donde vamos a estar. Entregarles el material de recolección al gobierno de SENASA.
vuelve a hacer, eso es un ombligo de un ternerito de 2 días de nacido, y vean como ya tenía una gusanera que da gusto, ¿ah? Vean, este es otro, este si no que era un perro, vean como hasta que parece que reverberan, ¿verdad? Y esas son pups que se habían juntado ya. Puedo pasar, como les decía, toda la noche poniendo gusaneras. Les decía, reportar al centro de salud, si es en caso humano, reportar al SENASA, si es en caso animal, utilizar los números de WhatsApp o correos electrónicos. Lo voy a dejar en un momento en la pantalla para que puedan tomarle una foto o tenerlo más apuntado. Ese es el número de WhatsApp para que ustedes puedan reportarnos los casos de gusano arruinador. El afiche que está ahí a la izquierda. Volvemos a repetir los pasos elementales. Revisen frecuentemente los animales, estén pendientes de ellos, curen las heridas, tomen la muestra y envíen los gusanos ahí. No transporten animales que están contaminados, porque esto va nada más que a diseminar más fácilmente eso. Doctor, pero bueno, pero ya en todos lados sí, pero tratemos de no diseminarlo. Igual la mosca por sí misma no la va a parar fácilmente nada. Una mosca esta nace y puede volar entre 10 kilómetros en un día, en su vida, pues normalmente, entre 5 y 10 kilómetros. Es más, he escuchado en charlas de personas que saben, que han hablado de reportes de 200 kilómetros que ha volado una mosca de estas. Pero también no se la pongamos tan fácil nosotros mismos transportando, porque yo meto unos animales de estos que vienen con gusanos, ese camión deja ese animal en otro lado, ya va a haber más gusanos en ese lado, el camión sigue con su cama llena de gusanos y va repartiendo de camino, y no se trata de eso, ¿verdad? Entonces seamos conscientes, pongámonos en los zapatos de todos y empecemos a pensar en no sé, revise frecuentemente, cubre heridas de sus animales, tome y envíe los gusanos y no transporte animales solo sanos. Como está, ahí están el tipo de vuelos que se hacen estériles y el tipo de pupas que hay. Lamento más bien haberme extendido tanto. Llega un momento en el que quedo a la disposición de ustedes para consultas o algún tipo de duda que tengan. Muchísimas gracias, don Luis Fernández. De verdad que muy agradecidos, muy completa toda su intervención. Aprendimos bastante, ¿verdad? De temas de prevención, de historia. Fue interesante ver cómo el último caso que tuvimos en Costa Rica fue en 1999, que usted comentaba, y también el número para hacer reportes. Ahí, de hecho, lo agregamos a los comentarios. Bueno, ahí tenemos varios comentarios, ¿verdad? De agradecimiento, de prevención y corrección en los procesos de combate, dice, a plagas, deberían tener contemplado este tema. Y don Alexis tiene una pregunta. Adelante, don Alexis. Saludos, don Luis. ¿Cómo me le va? ¿Todo bien? Bueno, muchísimas gracias por la explicación tan extensa que nos dio. A mí me quedaron claros varios temas. Tengo algunas consultitas. Si desea, se las voy a dar de una vez y después tal vez me las contesta al mismo tiempo, todas. Bueno, son nada más 3 consultas, que son las que normalmente siempre hago, para darle chance también a los demás compañeros que ojalá hagan sus consultas. La primera es, bueno, este proceso de eliminación se está haciendo, bueno, tengo entendido que el proceso ya va bastante avanzado acá en Costa Rica. La pregunta es, bueno, ahora nos explicaba que esto vino desde Panamá. Le entendí que, bueno, se cree que tal vez pasó por el tapón del Darién y todo este asunto con los inmigrantes. Bueno, no se sabe a ciencia cierta, o así le entendí, que no se sabe a ciencia cierta cómo fue que pasó por el tapón del Darién. La pregunta mía sería si acá se está haciendo un trabajo bastante robusto, así como le estoy entendiendo, y se está tratando de hacer la debida eliminación del problema grave que tenemos. Entonces, la pregunta específica, ¿qué se está haciendo en el resto de países? En el caso de los 2 países que tenemos aquí contiguo, en el caso de Nicaragua y en el caso de Panamá. Si también se está trabajando con este problema, porque si no, me parece que va a pasar exactamente lo mismo, que va a regresar otra vez para acá y entonces va a ser un problema de nunca acabar. No sé cómo va el proceso de Panamá, si el inicio o cómo va el proceso ahorita, si más bien se ha extendido mucho más o si ya se ha minimizado el problema.
Me gustaría también que nos dijera cómo vamos aquí en Costa Rica, si en vez de minimizar, más bien se va incrementando. Y también quería tener la versión de cómo está en el lado de Nicaragua, si se está trabajando este asunto, que son, le hablo de estos dos países porque son los dos que colindan con nuestro país. Me imagino que ya deben de estar sabidos en el caso de los países que van para arriba, como lo es Honduras, bueno, todo Centroamérica. Pero quería esa información de este tema ahorita. Ahora, la otra consulta es, veo, o no sé si es una percepción solo mía, con respecto a la publicidad que se le está dando a nivel nacional. No sé si solo mi caso, o tal vez será que es que no veo mucha televisión, pero me parece que he visto una publicidad muy escueta, muy pequeña a nivel nacional con respecto a este tema que nos acaba de explicar y esta explicación tan extensa y tan completa que nos dio. Me parece que sería muy bueno que se haga a nivel nacional y que sea un poquito más, que tenga un poquito más de énfasis. Me parece que ha sido muy pequeño, muy bajo. Como le repito, no sé si ha sido una percepción mía, pero si tiene algún dato de cómo se está trabajando a nivel publicitario, a nivel nacional con respecto a este problema, se lo agradecería un montón. Y después, la última consulta, le escuché que los compañeros del SENASA están trabajando de manera incansable en todo el país, así le estoy entendiendo. ¿Cómo se están acercando a los agricultores, a los ganaderos? ¿Cómo es el proceso de acercamiento con ellos? Porque, bueno, me parece que es bastante complicado trabajar todo el territorio nacional. Van a haber fincas que están bien metidas y que su acceso es bastante complicado. Entonces, ¿cómo están trabajando con estas personas, con estos finqueros y con estos ganaderos? Esas serían unas consultitas ahí para darle chance a los demás compañeros. Le agradezco. Gracias. Perfecto, ok. Vamos a ver, vamos a empezar. Me decía primero que su inquietud era con respecto a los países que tenemos alrededor, bueno, y todo Centroamérica. Tuve la dicha de estar presente en varios, ¿cómo se llama? Procesos de foros de comunicación con respecto a esto, Gusano. Como les digo, como les decía, no es algo reciente. Nosotros tenemos un año de estar trabajando en eso, más de eso. Y hemos estado reunidos y es curioso, Belice, El Salvador, todos, incluyendo Nicaragua, incluso cuando todavía Nicaragua no tenía, con los compañeros de Panamá, Ecopec, que son los que tienen el laboratorio, los que han tenido todo esto. Con respecto al si habían subido, que las teorías que pueden existir de por qué subió o no, como les decía, son simples teorías. En ese momento no podemos decir es esto o aquello, no, habría que investigar, no, y es parte perdón, de un proceso que tendrá que darse, pero eso necesita investigación, esa investigación necesita dinero, como se hizo anteriormente. ¿Qué sucede? Bueno, ¿qué hacemos? Estamos combatiendo. Les explicaba cuál es el ciclo que tenemos y cómo podemos, si limpiamos heridas, romper, si podemos curar las larvas, romper el ciclo, si podemos quitar pupas que no vayan al suelo y no nazcan moscas, romper, liberando moscas. Todo lo que hagamos va a colaborar a que tratemos de estar en contra de esta mosca. Pero tengo que serles franco, o sea, yo quisiera decirles, no, sí, el panorama es buenísimo, nos está yendo muy bien, pero vean ustedes los puntos. Vean ustedes cómo progresó en Panamá. Panamá ha seguido igual. Vean cómo ha progresado nosotros. Empezó en la zona sur y siguió su mosca, su camino normal. Está en Nicaragua. Todos los países centroamericanos nos hemos reunido, entonces estuvimos en reuniones con gente de Colombia, Uruguay, del proceso de lo que está sucediendo y el proceso de combate. Curiosamente, algunos representantes de los otros países, bueno, ya uno es un poco más viejo y pinta canas, y yo tenía la dicha de haber conocido gusaneras por un chiquillo andando en la finca curando ombligos, o después cuando era joven en la universidad, todavía me tocó ver algunas últimas de las que podía ser gusaneras de este tipo. Pero había mucho joven que venía de joven relativamente, más jóvenes que uno, y venían desde otro país, nunca habían visto una gusanera, entonces había toda una intriga, bueno, y el olor y conocerlas y todo. Y toda esa preparación, los países que están hacia arriba lo saben.
estuvieron con nosotros. Nosotros volvimos a recibir una retroalimentación de países como Colombia, Uruguay, que todavía la tienen y la han tenido siempre. Nosotros tenemos 20 años de no tenerla. Sin embargo, fue curioso ver cómo ni lo que estaba sucediendo en Colombia, en Colombia, ni el proceso que hacía en Uruguay era como el nuestro. Y más bien ellos decían, qué enriquecedor lo que ustedes hacen. No, como era un país más pequeño, nos permitía hacer algunas estrategias diferentes. Sin embargo, todas estas estrategias que estamos haciendo, evidentemente, como ustedes ven, está el crecimiento del brotes y todo, sigue en avance, sigue para arriba. ¿Por qué? Porque precisamente Panamá tiene una planta que libera 100 millones de moscas, pero no son suficientes. Cuando estaba el programa completo, en México tenía otra planta que producía 500 millones de moscas. 5 veces la que había, y era parte de ese programa, y se liberaban montones de vuelos. Y para los que saben de números un poco de esto, sabrán que las avionetas, cada vuelo es muy caro, Cuando Estados Unidos, si estamos con este proceso, Estados Unidos nos dicen, bueno, el programa en Gusano Gobernador costó más de 170 y resto a casi 200 millones de dólares hace 22 años. O sea, ni uniendo los países centroamericanos podríamos decir, vamos a sacar el presupuesto para hacer eso y hacer las investigaciones necesarias y poder hacer los vuelos necesarios y volver a poner una planta que me libere, que me dé bastantes moscas irradiadas para eso, o investigar por qué ha evolucionado la agresividad, si es que la evolucionó la agresividad de la mosca, si es que la mosca evolucionó su ciclo, si es que la mosca evolucionó a su comportamiento con respecto a su reproducción, muchas cosas que están ahí en la palestra que tienen 20 y resto de años de no saberse de evolución de ella y que tendríamos que volverlas a conocer para ser eficientes en eso. ¿Qué hacemos nosotros con lo que tenemos, no? Con lo que tenemos, comunicarnos, hablaba de comunicación, aquí estoy, ¿no? Y si usted me pregunta, mañana tengo que salir de aquí, ir a Cóbano, hacer una charla, y hoy en la mañana el director del SENASA andaba en otra parte y otro compañero se le dio para otro. Hacemos lo que se puede en cuanto a comunicación, no tenemos el presupuesto para hacer grandes campañas de comunicación, tenemos que favorecernos de estos canales, la verdad que es, y yo sigo acá tratando de hacer divulgación, y así lo he hecho durante varios días y así varios compañeros lo hacen, porque es nuestro único canal. No tenemos el presupuesto para hacer una gran campaña, no tenemos la posibilidad de hacerlo y no se está haciendo. Yo estoy de acuerdo con usted y tal vez por eso es que también hay problemas de mala información por otras partes, que es más fácil, que la gente es más bonito hacer una divulgación de algo amarillista en un WhatsApp y reenviar este propuesto y pasa, ¿no? Entonces, esa divulgación sí, no tenemos las fuentes, no hay presupuesto. Quisiera que fuera así, pero vamos a pie, ¿no? Nosotros vamos a lo que tenemos, que es estos días. Los países de Centroamérica, te decía, sí son conscientes, ya están preparados y la están esperando. Panamá sigue en su lucha y Panamá, mis respetos a los compañeros panameños, COPEC sigue mandándonos acá, recibimos avionetas para vuelos, creo que estamos 2 días por semana, no estoy muy seguro ahorita, pero caen 2 vuelos el mismo día y se empiezan a liberar, se liberan las pocas moscas que hay en los centros donde más me han reportado, y yo sé que hay un poquito más de aglomeración o brotes, por eso es la importancia, repito, de estar reportando y se liberarán las pocas moscas que tenemos y todo. Sin embargo, recalco, quisiera ser positivista y decirle, sí, estamos ganando la batalla, pero no, la estamos perdiendo. La estamos perdiendo y hasta que no haya una inversión real, esto va para arriba. Y se lo aseguro que probablemente los de arriba, al norte, los países del norte, serán los que tendrán que decir otra vez, a la puña, ahí viene otra vez la que nos hizo mucho daño, ay no, pues, sacamos platica para saltar esto. Hoy se dio, Estados Unidos dio $10 millones a Costa Rica para combatirlo. $5 millones fueron para vuelos. Están utilizando, por pronto se van a acabar. Y los otros fueron para contratar ese personal que le digo a nivel país de IRSA,
de técnicos que están con IRSA. En la región Chorotega nos paran cuatro muchachos que tienen que estar recogiéndome muestras por toda la región Chorotega. Si ustedes conocen la región Chorotega, saben lo extensa que es, saben lo difícil que es dar una cobertura con eso. Médicos veterinarios en Senasa somos 5 de cantonales, el jefe de salud animal, yo y el director, somos 8. Y con eso y otros 6 técnicos somos los que tenemos que cubrir toda la región. Y no es solo gusano barrenador, es que tengo también que ver que tengo influenza aviar todavía, es que tengo que ver que tengo que tener prevención de peste porcina africana, peste porcina clásica, es que tengo que ver que no entre Newcastle o influenza aviar, es que tengo bla, 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 y puedo decir muchas cosas más, sin atender y sin decir denuncias por cosas de perros, o sea, se hace lo que podemos, pero sí, es evidente que no hace. ¿Cuál es la colaboración que necesitamos? La colaboración que necesitamos es que ustedes nos digan, vean, recogimos la muestra, reportan a ese WhatsApp y les aseguro que nosotros llamemos. En algún momento algunos técnicos, algún médico o algo en una pasada va a recoger la muestra y se la va a traer. Mientras más recojamos, mientras más reportemos, mientras más digamos, vean los casos, sigue aumentando. Pues será el grito del cielo para que alguien nos tire la cuerda a ver si podemos invertir. Creo que esas eran las preguntas. Espero haberle contestado al compañero. Muchas gracias, don Luis Fernández. Don Luis, sí, don Alexis, ¿algo que agregar? Ajá, adelante. Bueno, yo ojalá que los demás compañeros hagan sus consultas ahí, los que nos están siguiendo también por las redes sociales, sería excelente para aprovechar que lo tenemos a usted aquí como funcionario, que yo creo que todavía no hay consultas, ¿o sí? No. Don Luis, más bien de verdad que agradecerles. Ahí, por ejemplo, la Cámara de Ganaderos, la cual fue invitada, también les agradece su intervención. Nosotros reconocemos el gran esfuerzo que están haciendo como institución, porque no solo es el tema del gusano barrenador, sino otros, como usted mencionó. A nosotros en particular, en Bagaces, nos preocupa mucho el tema y por eso fue que acudimos a usted, que muy amablemente está acá con nosotros, porque Bagaces hace uno de los cantones que más reportes tiene. No sé si usted tiene el dato de Bagaces, tal vez nos puede indicar ahorita un poquito, porque sí es preocupante, digamos, más una muerte que tuvimos, ¿verdad? Entonces el hecho de que usted está acá es de mucho valor para nosotros, ¿verdad? Para esclarecer muchas cosas que se han dado y también de hasta noticias que aprovechan para hacer más amarillismo, ¿verdad? Y demás. Entonces, si nos puede indicar el dato de reportes en Bagaces. Gracias. Qué pena, estaba revisando, puedo buscarlo y ver si el correo posterior, pero no tengo en este momento el dato individual. Tengo en el reporte que hay 487 casos en la región Chorotega. Tiene usted razón, uno de los que más me dio y me sigue dando casos es por el lado de Guayabo, ¿verdad? Y tuvimos la muerte de una de las personas, ¿verdad? Bajo una condición especial por el lado de Río Naranjo, fue. Correcto. Y ojo, ve lo que son las cosas. Ahí en eso hubo casos periféricos. Hay una cosa que nosotros llamamos vigilancia activa y otra que es vigilancia pasiva. Vigilancia activa se trata de que nosotros salimos, visitamos fincas, dejamos tubos, les decimos a la gente, puede pasar esto, pueden aparecer, por favor ayúdenos a reportar, por favor, esa es nuestra vigilancia activa. Nuestra vigilancia pasiva es cuando ustedes nos dicen, tengo unas larvas acá, pasen, por favor, tengo un caso y nosotros pasamos. Eso es pasivo. Ambas las tenemos que estar dando. Hubo vigilancia activa hacia alrededor de donde se dio ese caso de Río Naranjo. Dijimos a la gente, reporten, no hubo reportes. Y en la zona cercana, después de que pasaron los eventos, no dieron, sí, claro, en X finca hubo 15 casos de gusano, y no lo reportaron. Perfecto. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Sí, en Bagaces tengo esas zonas, te podría decir, sin miedo a equivocarme, que entre Avangares y Bagaces han sido mis focos más ardientes de
de Gusano Barrenador. No te puedo dar el dato exacto, no lo tengo. Lamentablemente ahorita de exactamente cuántos bagajes puedo sacarlo perfectamente. Puedo pedirle al laboratorio, por favor, repórteme tal vez y lo tendría. Y si les interesa, se los puedo hacer llegar. Pero sí, efectivamente, bagajes y ahogales han sido los que me han mandado. Insisto, es elemental que nosotros tengamos estos reportes porque esa liberación de mosca estéril se va a dar a donde hayan mayores puntos ardientes. Perfecto. Ya para terminar, tenemos una última pregunta, don Alexis. Adelante. Bueno, otra vez agradecerle la explicación tan extensa. Bueno, de hecho que en las consultas anteriores se me había quedado una, era que cómo se están acercando a los ganaderos, cómo se les está dando el debido acercamiento, el cronograma que ustedes tienen. Y después ahora lo escuché que estamos, están trabajando con las uñas. Digo yo, no se ha acercado a la comisión de emergencia, porque yo creo que esto es una emergencia nacional, me parece que es algo sumamente delicado, y le entendí que ella está trabajando prácticamente con muy poca gente, muy poco personal. Entonces, porque yo creo que también hay que darle mayor publicidad por estas informaciones que no se están dando de manera efectiva y la gente está creyendo una cosa y que tal vez no es. Por ejemplo, me pareció interesante lo que dijo ahora, que no es conveniente matar las moscas, porque no se sabe si son estériles o no. Esa información me parece que es importantísima. Yo creo que una mayor publicidad a nivel nacional sería muy, muy bueno. Y también ojalá que la Comisión de Emergencias o nuestro gobierno central gire más fondos para este problema. Yo creo que es un problema gravísimo. Nuestro cantón ya lastimosamente tuvo una muerte y esperemos de que no siga pasando en el resto del país. Bueno, le entendí que hay 2 muertes a nivel nacional, de personas, digamos. Pero la parte económica con respecto a los animales y, bueno, es un sinfín de cosas que ahora ya nos explicó que nos afecta de manera directa. Entonces, ojalá que tal vez el gobierno central, el presidente de la República, bueno, quien tenga que ver con este asunto, giren los debidos dineros y ojalá les den más herramientas a ustedes para que podamos erradicar este problema tan grave. Entonces, esas eran nada más mis intervenciones y ojalá que tal vez lo de la consultita ahí, no sé si la notó. Don Alexis, usted me decía que es de la Cámara. Yo soy regidor, perdón. Sí, nuestro compañero Diego solo dijo. Tengo gente de la Cámara, ¿verdad? También. Hay gente que ojalá, a mí me encantaría que hicieran la consulta a ellos, porque, bueno, voy a decir algunas cosas políticamente incorrectas. Ok. Pero creo que he sido una persona que se me ha reconocido por ser políticamente incorrecto. Sí, don Alexis, cuando se da el primer caso en humanos, se hace la solicitud de declaratoria de emergencia del gusano barrenador, ¿verdad? Y efectivamente, el gusano barrenador está declarado en este momento como una emergencia nacional. Fondos, no sé cómo de dónde van a llegar o de dónde los van a sacar, no sé. Lo que pasa es que ya eso tendría que preguntarle a los estratos políticos, ¿no? Yo me dedico todos los días nada más a mi día a día, a agarrar lo que tengo y vamos a la calle todos. Sí sé que está la declaratoria de emergencia, sí sé que es el conocimiento del Estado esto, sin embargo creo que no ha habido un giro que yo le diga a usted, sí, ya nos giraron tantos millones para la partida en gasolina, o tanto para una contratación nueva de personal técnico que se va a dedicar a esto, ¿no? O sea, están los técnicos que son de OIRSA y fueron, ¿cómo se llama? Subcontratados por OIRSA por plata que se dio de los Estados Unidos. Bueno, ahí está, una ayuda, pero te digo, o sea, la otra parte desconozco totalmente. Para comunicación, para radio, televisión, para etcétera, no. Eso por eso te lo digo. A la polla. Ya volví el problema, se quitó el problema en la red. Okay. Y otra cosa que les decía, diría algunas cosas políticamente incorrectas, y aquí está la gente de la Cámara, precisamente para el agosto de este año, lo que nos están solicitando más bien es que empecemos a trabajar en el proyecto de
trazabilidad animal. Y eso implica aretear animales. Ustedes vieron las fotografías que yo les envié. El único comentario que le voy a hacer es este. Vamos más bien a tener que tener tiempo, porque nos están pidiendo que tenemos que cumplir con el decreto que hay de parte del gobierno de tener que aretear para el programa de trazabilidad y que tenemos que hacerlo en 18 meses. De acuerdo. Don Alexis, una última pregunta. Sí, bueno, no sé si fue que no lo entendí bien. La consulta, ¿cómo se le están acercando a los ganaderos? ¿Tienen un cronograma de cómo se está acercando? Después tenemos una consulta, bueno, creo que ya se había explicado un poco, pero uno de nuestros bueno, los que nos están siguiendo por las redes sociales, doña Selena Salazar, nos hace una consulta que sería bueno tal vez que la recapitule, ya que hizo la consulta ahorita. Yo creo que ya lo había comentado, pero para escucharla, dice: buenas tardes, tengo una consulta, me estoy uniendo, dice, un poco tarde, y no sé si ya se mencionaron algo sobre mi siguiente inquietud. Dice: ¿cómo se propaga el gusano barrenador? Yo creo que ya nos explicó un poco, pero tal vez hay que aclararle porque después de esto dice algo. Dice: por ahí escuché que la larva de esta mosca también se puede propagar a través de alimentos que están expuestos en el ambiente. Entonces, tal vez solo esas dos consultitas ahí, a menos que alguien salga a última hora, solo es cómo se le están acercando a los ganaderos, a esta gente que conoce el cronograma que están manejando, y esta otra consulta que nos hace doña Selena Salazar. Gracias. Don Alexis, este acercamiento a los ganaderos, te digo, hemos tratado, o sea, no tengo un cronograma específico. Te puedo presentar mi agenda y mi agenda dice, bueno, tengo charla tal día acá, tengo charla mañana en Coba, no tengo charla pasado mañana en La Cruz, y estoy seguro que todos mis compañeros tendrán alguna parte de estas. Aparte de entre ese y ese, el acercamiento nuestro es yendo a subastas para hablar con los ganaderos y explicarles cómo está el caso, reuniéndonos cuando nos invitan a algún foro, a alguna cámara de productores o algo que vayamos y les damos, visitando las fincas. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros les hablaba de lo que es la vigilancia activa y pasiva? Esa vigilancia pasiva que hacemos nosotros, bueno, ustedes llaman y nosotros vamos por esa muestra que está, pero alrededor de eso, en el mismo viaje, se viene visitando las fincas alrededor para hablarle del problema, dejarle las muestras, explicarle qué es lo que sucede, y ese ha sido nuestro acercamiento, de parte, digamos, de la estrategia que hemos utilizado en la región choroteca. Yo sigo anuente, y sé que la mayoría de todos mis compañeros, de parte de SENASA, estamos anuentes a invitaciones de este tipo, cámaras, creo que hay mañana una actividad algo del INTA en Cañas, ahí van a estar compañeros. Como les decía, yo he participado en congresos de lecheros, he participado con Dos Pinos en casi que todas las de la región y a nivel nacional, y ese ha sido nuestro acercamiento. Falta mucho, lo sé. Si hay alguna sugerencia de ese punto, pues bienvenida sea, ¿no? Estamos en una lluvia de ideas con respecto a eso. Con respecto a lo que es propaganda, cómo se propaga lo de la mosca, sí, lo hemos mencionado, básicamente su ciclo y es una larva que es exclusiva, dijimos al principio, de comer tejido vivo. Entonces esta larva no se va a venir por alimentos, no se va a venir por ningún lado, no, la mosca va a venir y va a poner los huevecillos a donde haya una herida, o en la comisura de la boca, o en los párpados, a donde haya mucosidades, ¿verdad? Para que su larvita, cuando nazca de estos huevitos, que son los que ya ponen la herida, se metan a donde está la herida, donde se rompió la piel o en la mucosa, y a una vez que se metan empiezan a machacar de todo el tejido vivo. Y ahí es como se va a propagar. Pero la mosca no va a dejar sus larvitas en una fruta, no va a dejar sus larvas en materia en descomposición, en el fresco, no. Va a ser directamente en una herida. Okay. Bueno, yo lo voy a hacer como cierre. Bueno, muchas gracias. Don Alexis, ¿tiene una última réplica, por favor? Claro. Sí, no, nada más era agradecerle la extensa explicación. A mí me pareció súper bueno.
Ojalá que todas nuestro pueblo, nuestra comunidad escuche y vea esta explicación tan extensa que nos dio y lo repliquen entre toda la comunidad para que tengamos mucha más información. Nada más era eso, agradecerle y seguiremos atentos a este problema tan grave que tenemos. Listo, muchísimas gracias, don Luis, adelante. No, el agradecimiento es todo mío. Primero que nada, por la invitación, por este espacio para precisamente comunicarnos, salir de dudas, de eso se trata. Y creo, y siempre he sido un fiel creyente de que lo más importante en este mundo es el tiempo. He hablado de pérdidas económicas, he hablado de pérdidas de mucho tiempo, de muchas cosas, de producción y todo, pero lo más importante y más valioso en este mundo es el tiempo. Y a todas estas personas que han dedicado tiempo para escucharnos, para educarse, les agradezco mucho porque han invertido en lo más importante en su vida, que es el tiempo. Muchísimas gracias, don Fernández. También gracias a todas las personas que nos escucharon a través de nuestro canal de Facebook. Agradecerle muchísimo al compañero Raymond que nos ayudó con toda esta parte de comunicación. También a la compañera Sofía por la interpretación en lesco que tuvimos, a la Cámara de Ganaderos, al honorable Consejo también de Municipal y a esta administración. Muchas gracias, don Fernández, de verdad, por toda esta amplia explicación. Esperamos que haya sido de mucho valor para las personas que nos están viendo. Queda la transmisión guardada también para que puedan verla y replicarla cuando gusten. Y con esto llegamos al final. Muchas gracias.